¿Quién sostiene la antorcha de Pedro cuando la noche de la persecución parece tragarse toda esperanza? La respuesta, silenciosa y firme, nos llega en la figura de San Cleto, Papa, un pastor escondido en la bruma de los primeros siglos que aprendió a vivir y a morir con la mirada fija en el rostro compasivo del Salvador. En los inicios de la Iglesia, cuando Roma aún olía a humo y sangre y el recuerdo de Nerón proyectaba sombras largas, nació y creció un discípulo de corazón dócil. San Cleto, a quien la tradición también llama Anacleto, pertenece a ese eslabón de hombres discretos y valientes que sostuvieron la fe cuando casi nada estaba asegurado. Sobre sus orígenes, las memorias son parcas. Algunos lo recuerdan de Atenas, otros de Roma, de barrios sencillos donde los esclavos y los pobres eran la multitud sin nombre. Ese silencio no empobrece, sino que purifica su figura, como si la providencia divina lo hubiese colocado en el lugar exacto, a la hora precisa, para cuidar a la grey naciente. La iglesia era un rebaño pequeño y vigilado, reunido en casas, en las catacumbas, junto a las tumbas de los mártires. Y sin embargo, en ese escondite germinó una esperanza invencible, la certeza de que el resucitado caminaba con ellos y que el Paráclito sostenía cada respiración de una comunidad que aprendía a llamar Padre a Dios. Se dice que San Cleto conoció a Pedro y que bajo su mirada de pescador hecho apóstol se formó en los sagrados misterios. Allí aprendió que la autoridad no es dominio, sino servicio, y que presidir la fracción del pan es abrazar el cáliz de Cristo con obediencia y temblor de amor. En las reuniones nocturnas, cuando un pequeño grupo repetía en voz baja las palabras del Señor, Cleto recibía el encargo de visitar a los enfermos, consolar a las viudas y escuchar a los catecúmenos que golpeaban con timidez la puerta de la fe. Esa escuela del servicio fue su mejor teología. Y entonces, con el paso del tiempo, cuando Pedro entregó la vida y Linus tomó la dirección de la iglesia de Roma, Cleto siguió aprendiendo entre sombras y luces. No buscaba honores, solo pedía ser una lámpara pequeña que no se apaga con el viento. Un día, la comunidad, después de orar y discernir, lo reconoció como sucesor de Linus. Fue llamado Cletus, el llamado, como si su propio nombre recordara que la autoridad es respuesta antes que iniciativa. Y él aceptó con el alma contrita, sabiendo que Dios se complace en servir a su pueblo con manos humildes. Desde ese día, su casa se convirtió en un hogar de los que no tenían a nadie, y su mesa en señal de fraternidad para los rotos de la ciudad. No gobernó con ruido, organizó en silencio, cuidó los tituli, las pequeñas iglesias domésticas, y se esforzó porque cada comunidad tuviera pastores capaces de partir el pan y sanar las heridas. Bajo su guía, la Iglesia de Roma se consolidó en la unidad. Se cuidó la catequesis sencilla, el bautismo como puerta de misericordia, la reconciliación como un abrazo del Padre. La Eucaristía era el corazón. Allí, el banquete celestial tomaba forma en pan y vino, alimento de peregrinos escondidos. Sin embargo, los tiempos no eran fáciles. Los murmullos y las denuncias anónimas ponían en riesgo a los cristianos. Las noches se volvían largas y un golpe imprevisto en la puerta podía anunciar el dolor. Cleto no se escondía, preparaba a la comunidad para sufrir sin odio y soportar sin venganza. Cuando las noticias de nuevos edictos llegaban, él insistía en la mansedumbre. Pedía a todos orar por el emperador, amar a los enemigos y dejar que la misericordia infinita de Dios fuera el sello de cada respuesta. No era resignación, era una valentía distinta, nacida de la cruz. Su palabra tenía la fuerza de quien no habla de oídas. Repetía una y otra vez que el resucitado no abandona a su pueblo y que los mártires no son perdedores, sino testigos. Esa convicción se convertía en consuelo, y muchos, al escucharlo, sentían que el miedo retrocedía como una marea. En las catacumbas, donde la túnica del catecúmeno goteaba todavía del agua bautismal, Cleto imponía las manos a nuevos presbíteros. Les decía: «Sed custodios del rebaño, celebrad los sagrados misterios con reverencia, acoged al pecador como quien ofrece el hogar de Cristo».
Algunos recuerdan que con paternal delicadeza estableció orden en la vida litúrgica y animó a la caridad organizada. No le interesaba una autoridad de decretos, sino una paternidad de presencia constante y de corazón abierto. Y entonces llegó la primera gran noche de prueba bajo un nuevo celo imperial. Las casas fueron registradas, los símbolos cristianos confiscados y los rumores de delatores aumentaron. En ese clima, Cleto caminaba por las callejuelas para sostener a los que vacilaban. Una madre le llevó a su hijo enfermo. No había remedios ni médicos dispuestos. El Papa impuso sus manos, pidió el auxilio del Paráclito y besó la frente del pequeño. No sabemos si la enfermedad cedió de inmediato. Sí sabemos que el miedo de aquella madre se volvió confianza y esa fue la primera curación. Otro día, un soldado tocó la puerta pidiendo hablar con el obispo de los cristianos. Cleto lo recibió con pan y agua y le escuchó el corazón cansado. El hombre terminó pidiendo el bautismo en secreto, con lágrimas que lavaban más que su rostro. Lavaban su pasado y abrían un futuro. Con el paso del tiempo, se extendió entre los fieles la certeza de que el pastor de Roma era un padre. No era un héroe de gestos grandilocuentes, era un hombre de corazón entero, capaz de perder el sueño por una viuda y de sonreír a un esclavo como si tuviera ante sí a un rey. La tradición afirma que Cleto mandó construir, junto a la memoria de Pedro, un pequeño oratorio, una señal de amor al primer pastor. Allí, al pie de la tumba del apóstol, oraba pidiendo fidelidad para sí y para su pueblo, y colocaba la iglesia en el hueco seguro de la providencia divina. Un silencioso. En ese oratorio diminuto, una noche, Cleto celebró la Eucaristía en voz baja, mientras afuera resonaban pasos. Hizo el gesto de la paz y sus ojos se llenaron de compasión. «Si nos buscan, que nos encuentren orando», dijo sin temblar. La persecución, sin embargo, no se detuvo. Varios presbíteros fueron apresados, algunos catecúmenos renunciaron por temor, y la comunidad lloró con discreción. Cleto no los juzgó. Los abrazó, como quien sabe que Dios es más grande que las caídas. Pedía ayunos por la ciudad, limosna para los prisioneros y vigilias para sostener a los que se preparaban al martirio. La iglesia, bajo su guía, aprendió a vivir como familia que comparte el mismo pan y el mismo dolor, con la certeza de que el Espíritu no permite que el fuego se apague. Y entonces llegó el día decisivo. Lo señalaron por su nombre, y la autoridad quiso quebrar la cabeza del cuerpo golpeando a su pastor. Cleto sabía que la hora estaba cerca. No huyó. Se preparó como quien arregla la casa antes de la visita del Señor. Celebró la Eucaristía con la comunidad más próxima. Alzó el cáliz de Cristo y lo besó con gratitud. Agradeció por la iglesia, por los que habían permanecido fieles y por los que se habían asustado. «Todos somos del Señor», susurró. Al salir, fue detenido con discreción cruel. Un soldado evitó mirarlo a la cara, quizá porque había descubierto en él una humanidad que desarma. Cleto no se defendió, ofreció su vida como ofrenda, dejando que la misericordia infinita de Dios hiciera el resto. La tradición lo venera como mártir, consumado en Roma en tiempos recios. No nos han quedado discursos largos ni defensas solemnes, solo la certeza de un sí fiel y de una sangre unida a la del Maestro, como un grano de trigo que muere para multiplicar la vida. Cuentan los hermanos que cerca de la tumba de Pedro, el nombre de Cleto comenzó a ser repetido con cariño, no para alabar al hombre, sino para recordar la fidelidad de Dios. Estaba escrito en sus corazones: si Pedro nos mostró la roca, Cleto nos enseñó la paciencia. Su nombre quedó para siempre en la oración de la Iglesia, en el canon romano que, con piedad antigua, nombra a Lino Cleto, Clemente. No es un adorno, es la memoria viva de un pastor que, en el silencio de su tiempo, guardó la unidad y alimentó a su pueblo. ¿Milagros? Hay historias de visitas a su sepulcro y de corazones que salieron en paz, de enfermos que recobraron fuerzas, de familias reconciliadas. Más allá de los detalles, el mayor milagro es la iglesia misma, una comunidad que no sucumbió, sostenida por pastores como él.
Con el paso de los años, muchas otras voces ocuparon la sede de Roma. Algunos brillaron en la historia, otros quedaron en el anonimato, pero todos bebieron de la misma fuente y entre ellos, silencioso y firme, San Cleto permanece como un faro discreto. Su legado no es un conjunto de doctrinas elaboradas, sino una línea clara: cuidar a los pequeños, custodiar la unidad, celebrar con reverencia los sagrados misterios y abrazar la cruz sin odio. Esa es la ley no escrita que se lee en su vida. Hoy, cuando a veces soñamos con resultados inmediatos y éxitos visibles, San Cleto nos recuerda que la iglesia se edifica en las cocinas donde se parte el pan, en los cuartos donde se reza en voz baja y en las lágrimas que se ofrecen en silencio al Padre. Nos enseña la humildad de los comienzos, la ternura con la que hay que tratar a las almas y la valentía de no devolver mal por mal. En su ejemplo, vemos que la fidelidad cotidiana también derrama su sangre, la sangre invisible del sacrificio, de la paciencia, del perdón. En una cultura que corre, su paso pausado nos invita a escuchar, a mirar el rostro compasivo del Salvador en cada pobre, en cada abatido, en cada buscador que llama a la puerta, a creer que el Paráclito sigue obrando, incluso cuando nuestros ojos no ven. Y entonces, entendemos la razón por la que su nombre se pronuncia en la liturgia, para aprender con él a recibir la vida como llamado y no como conquista, para acordarnos de que somos enviados y que cada día es terreno sagrado para amar. San Cleto nos habla a través del silencio de los primeros siglos. No te desanimes, no te dividas, no te olvides de la Eucaristía. Que la iglesia doméstica sea fuerte, que los pastores tengan olor a pueblo y que el pan partido te haga hermano del que sufre. Su figura nos reconcilia con la sencillez. Nada espectacular, todo fecundo. Un corazón que aprendió a latir al ritmo del Evangelio y a soportar el peso del rebaño, confiado en la providencia divina que todo lo dispone para bien de los que aman al Señor. Si te sientes pequeño, Él te mira y te sonríe. Si estás cansado de perseverar, te muestra las catacumbas donde la fe se mantuvo viva entre susurros. Si temes por el futuro, te enseña el camino de la paciencia, porque la esperanza no defrauda. Y entonces, sí, el gran se revela. No fue su muerte, sino la vida escondida en Dios la que lo hizo grande. Su martirio fue la última nota de una melodía que venía sonando desde hacía años. El canto de un pastor que se sabía oveja del único pastor. Hoy, al invocar su intercesión, pedimos un corazón capaz de amar sin ruido, una fe que no tiembla ante el viento, una caridad que organiza y cuida, y una obediencia que no cede al orgullo. Pedimos aprender a sostener la Iglesia a fuerza de pequeñas fidelidades. Y en esta hora de nuestra historia, cuando el ruido confunde y las voces se multiplican, San Cleto nos devuelve a lo esencial, volver a los sagrados misterios, al banquete celestial que alimenta, a la comunión que hace de muchos un solo cuerpo. Que Él nos alcance del cielo la gracia de ser puentes y no muros, de ser semillas y no piedras, de ser consuelo y no juicio. Que nuestra vida como la suya sea un sí continuo a la voz del Señor que llama y envía. Y así, al recordar a San Cleto Papa, la Iglesia entera renueva su gratitud por los pastores que cuidan sin brillar y por los fieles que rezan sin cansarse. Porque a la larga, es el amor el que perdura y es Cristo quien sostiene todo. Que su nombre pronunciado en la liturgia siga formando en nosotros la paciencia de los santos y que el Espíritu nos regale la alegría sencilla de servir a Dios y al prójimo siempre y en todo lugar. Oh Dios, que por la sangre de tus mártires y la fidelidad de tus pastores edificas tu iglesia, te pedimos, por intercesión de San Cleto, Papa, danos un corazón humilde, firme en la fe, manso en la prueba y generoso en la caridad. Que alimentados por los sagrados misterios, sepamos abrazar el cáliz de Cristo con esperanza y reconocer en cada rostro herido el rostro compasivo del Salvador. Haz que, guiados por la providencia divina y confortados por el Paráclito,
perseveremos hasta el banquete celestial, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.